Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. 2.7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, antes que nada quiero felicitar a todos los abogados por el Día Internacional del Abogado, que fue el día viernes, así que les mando un abrazo muy afectuoso a todos los abogados. Hay muchos que se conectan aquí, entonces pues los quiero felicitar, incluyendo a nuestro querido invitado. Muchas felicidades por el Día del Abogado. Bienvenido también a Hacer un Trueque. Muchas gracias. Pues el día de hoy, la verdad, es un tema muy interesante. Las controversias en el marco del TEMEC. Como saben, hay algunos temas álgidos que ahorita estamos viviendo como tal con el TEMEC. Así que invitamos al maestro Gustavo Alejandro Urruchutu para que nos platique de este tema, que hagamos un trueque. Y maestro, como aquí es tradición, antes de empezar a hacer un trueque, me gustaría que me permitiera presentar un dato peque del trueque, por favor. Robarle 2 minutos de su tiempo. El dato peque del trueque del día de hoy para la comunidad TLC. El cierre de operaciones del Aeropuerto Internacional Ciudad de México Benito Juárez al transporte aéreo de carga. Pues 16 días después de que se había publicado el anteproyecto para cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez para las operaciones de servicio aéreo de carga, el día 2 de febrero se publica en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el decreto que establece el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez para las operaciones del servicio al público de transporte aéreo que se indica. Este decreto señala que, derivado de las condiciones de saturación en las que se encuentran los edificios terminales 1 y 2 de este Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, resulta de interés público que se generen las condiciones para la adecuada y eficiente operación de dicho aeropuerto. Esto con niveles óptimos de servicio, y con ello buscan resolver la problemática de las áreas saturadas, así como que las instalaciones de mayor intensidad de tráfico de pasajeros en los edificios terminales pues tengan un incremento en cuanto a su seguridad operacional. También mejorar la calidad del servicio, el bienestar y por supuesto la satisfacción del pasajero. Y es en este aspecto que determinan de manera imperiosa que se adopten acciones y estrategias para lograr la fluidez, la calidad, oportunidad y seguridad en la transportación masiva de pasajeros en los vuelos nacionales e internacionales que pasan por ese aeropuerto. En este sentido, este decreto, en el artículo único, ya nos señala que va a quedar cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez para las operaciones de los concesionarios y permisionarios que proporcionen el servicio público al transporte aéreo nacional e internacional, regular y no regular, exclusivo de carga. Y aquí nos dice que va a quedar exceptuados los concesionarios y permisionarios que presten servicios combinados de pasajeros y de carga, siempre que la carga que estén transportando vaya en las mismas aeronaves que los pasajeros. Bueno, pues realmente este dato peque del trueque resultó que no estaba tan peque y dura más o menos 10 minutos. Entonces, para continuar viéndolo, los invito a que lo puedan seguir en YouTube
¿no? Como dato peque del trueque. Así que ayúdenme a revisarlo. La verdad es un tema muy interesante con todos estos cambios que tenemos con el AIFA. Pero bueno, pues aquí empezamos con el trueque del día de hoy. Empezamos con el pie derecho, un tema muy interesante en esta semana. Y bueno, para darle la palabra a nuestro invitado, me gustaría leer su semblanza, si me lo permite. El maestro Gustavo Alejandro Urruchurtu es especialista en comercio exterior, aduanas, amparo y arbitraje con más de 7 años de experiencia en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales UPSI de la Secretaría de Economía. Primero como abogado responsable de administrar investigaciones sobre antidumping y subsidios comerciales y luego en encargado de la defensa de intereses de la Secretaría en los procedimientos de solución de controversias ante las diversas instancias internacionales Telecan y OMC. También participó en la negociación de diversos tratados comerciales como el Telecan. Es socio fundador de Urruchurtu y abogados consultores, defendiendo intereses de exportadores, importadores y productores nacionales y miembro de la lista de panelistas del capítulo 19 del Telecan, habiendo desempeñado como panelista en 5 casos y actualmente formando parte de la lista de panelistas del TEMEC. Adicionalmente, ha sido árbitro de la CCI y de la LCIA. Ha enseñado desde 1990 como profesor universitario de comercio exterior, aduanero y arbitraje. Autor de varias publicaciones relacionadas con el comercio exterior y del libro de arbitraje comercial internacional de la editorial Bosch, ponente en México y en el extranjero. Se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio México-China y coordinador de la Comisión de Comercio Exterior de la NADA. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo de Prácticas Desleales del Comercio Internacional de la Secretaría de Economía. Vicepresidente de Sencomex, también representando a esta organización en International Commercial Dispute Prevention and Settlement Organization en China, así como el Consejo Legal de Conflictos Económicos y Comerciales de la China Council of the Promotion of International Trade. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo su título de abogado, y también cursó varios cursos de posgrado en la Universidad Panamericana y la Universidad de Harvard. Obtuvo sus títulos de maestro en Derecho y maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos. Maestro, es un honor tenerlo aquí para hacer un trueque, y bueno, le damos la palabra. Cómo funcionamos realmente es que usted puede dar 45 minutos aproximadamente y posteriormente abrimos el micrófono para preguntas y respuestas y participación de panelistas. Bienvenido. Claro, sí. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Daniela. Para mí es un honor poder estar aquí platicando con ustedes y sobre todo también pues hablando de un tema que a mí me apasiona, que es la solución de diferencias en materia de comercio exterior. Mandé yo una presentación, no sé si la tengan por ahí o... Claro que sí, maestro. Saco yo por acá, ¿sí? ¿Me ayudas a ponerla, por favor? Sí. Pero bueno, para ir empezando con el tema, sobre todo escogí el tema del TEMEC, sobre todo por la actualidad que tiene, y porque a pesar del poco tiempo que ya ha entrado en vigor, o de que entró en vigor el tratado, pues ya se han activado diversas controversias entre los diferentes socios comerciales, entre México y Canadá y Estados Unidos. Y es muy interesante porque a primera impresión pensaríamos que estos son malas noticias o que el tratado no esté funcionando. Pero sí me gustaría a mí señalar que el tratado lo que tiene, pues precisamente ha diseñado una serie de instancias en materia de solución de diferencias, precisamente para resolver los diferendos, y estos diferendos se van a ir presentando pues por la propia operación del tratado. Y entonces pues iremos viendo a lo largo de la vigencia del tratado, pues que se van a ir presentando diversas controversias. Hay controversias que son más, podemos decir, más habituales que otras controversias, ya veremos más adelante, pero en fin, se han diseñado estos mecanismos porque al final de cuentas los negociadores de los 3 países consideraron adecuado pues establecer estos para resolver las controversias que se den entre nuestros países. Si podemos pasar a la primera lámina, por favor. Entonces, aquí tenemos que en el derecho internacional, pues una disputa legal internacional está definida como un desacuerdo sobre un punto legal o fáctico o un conflicto de puntos de vista legales o de intereses. Esto se encuentra en uno de los casos emblemáticos en el derecho internacional, que es el de Mauromatis Palestine Concessions Judgment No. 2 de 1924,
de la Corte Internacional de Justicia. Si pasamos a la siguiente, en el caso de los mecanismos de solución de controversias, estos son convencionales porque se encuentran pactados en los tratados, en los diferentes tratados que tenemos, que tiene México, pues va a tener sus mecanismos de solución de diferencias. Sin embargo, el tratado que más mecanismos de solución de diferencias tiene es el TEMEC, y sobre todo ahora con esta nueva versión, a comparación del TELECAN, pues ahora tiene otras instancias arbitrales. Hay que tomar en cuenta que son vinculantes. ¿Por qué? Porque los estados están obligados a cumplirlas, ¿sí? Lo que se trata de evitar es que se impidan arbitrariedades que puedan llevar a cabo las autoridades de los países, y también resguardan las relaciones diplomáticas y facilitan las negociaciones internacionales. Ahorita más adelante que hagamos mención a la cuestión de la disputa de energía, por ejemplo, aquí viene, y relacionado con estos puntos, se hablaba mucho de que México es soberano en poder reformar su legislación y establecer lo que le plazca. Pues sí, puede establecer lo que le plazca, pero siempre hay un marco jurídico internacional, porque al final de cuentas México tiene compromisos internacionales, y aunque establezca leyes que en un momento vayan en contra de los tratados, pues hay una responsabilidad internacional, y bueno, pues hay mecanismos para que los países en un momento dado cumplan estos tratados. Y desde el punto de vista del comercio internacional, pues se tienen los mecanismos de resolución de diferencias que han sido los más efectivos. Y por ejemplo, ahorita desgraciadamente la OMC está en una crisis precisamente por la parálisis de su órgano de apelación. Sin embargo, antes de que entrara la crisis, los mecanismos de la OMC eran muy eficientes porque los países cumplían las determinaciones los laudos o los reportes que emitían los grupos especiales y el órgano de apelación de la OMC. Y lo mismo ha pasado con los laudos que han emitido precisamente los mecanismos de solución de diferencias previstos anteriormente en el TELECAN y ahora en el TEMEC. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a tener quienes participan, y vamos a ver que hay mecanismos donde participan estados con importadores o exportadores, e inclusive con productores nacionales, y en donde participan también los estados con los inversionistas. Ya veremos más adelante un poquito de manera muy general los diferentes mecanismos, pero bueno, vamos a ver cómo interactúan los diferentes agentes, y sobre todo los agentes que participan en el comercio exterior. Porque, por ejemplo, si yo me voy al mecanismo laboral del TEMEC, lo primero que digo, bueno, ¿qué efecto tiene o qué efecto puede tener en un momento dado en el comercio exterior el mecanismo laboral del TEMEC? En principio, pues lo que va a buscar es que se respeten ciertos derechos relacionados con los derechos a los trabajadores, pero las repercusiones que puede tener si se llegara a activar este mecanismo es que en un momento dado se frenen las importaciones de algún exportador por incumplimiento de las disposiciones laborales, y entonces esto va a tener un efecto en el comercio exterior. Siguiente. ¿Qué mecanismos tenemos? Bueno, tenemos un mecanismo en materia de inversión, tenemos mecanismos relacionados con los remedios comerciales, principalmente con las investigaciones de derechos antidumping y derechos compensatorios. En el capítulo 10, el mecanismo en materia de inversión está en el capítulo 14. Tenemos el mecanismo general del capítulo 31. Ese es muy importante porque ese es el que vela por la aplicación, por la interpretación de las disposiciones del tratado, y el mecanismo laboral del capítulo 31A y B. Y aquí, nada más para también ponerlo en contexto, pues además el 31 puede revisar controversias que susciten en materia ambiental o en materia laboral diferentes a las específicas del mecanismo laboral. Y por ejemplo, ahorita podemos, la noticia que salió el día de ayer, que pues, nos asustó, sobre todo ahorita con la inminencia del Super Bowl, que presentaron ayer una solicitud a la Comisión de Medio Ambiente para que revisen los efectos ambientales que ocasionan los productores de aguacate en el estado de Michoacán. Sí, entonces, bueno, pues es otra piedrita más a nuestra relación comercial que tenemos con nuestros vecinos. La siguiente, y sobre todo aquí nada más aprovecho la oportunidad para saludar al doctor Carvajal, que me da mucho gusto verlo. Tiene un rato que no lo veía, pero es un placer verlo, doctor. Gracias, Gustavo. Una disculpa por los 10 minutos de llegar tarde.
No, no se preocupe, pero me da mucho gusto verlo. Bienvenido, doctor. Y entonces, vamos a empezar con el mecanismo laboral, el mecanismo general del capítulo 31. Este capítulo aplica, como mencionaba, para la interpretación o aplicación del tratado, las disposiciones para ver que se apliquen de manera correcta y como fue negociado, y ahorita vamos a tocar el caso principal que nos afecta o nos atañe al día de hoy. La incompatibilidad de las medidas con las obligaciones del tratado, las medidas que imponga un país y que vayan en contra de las obligaciones del tratado. Y por último, cuando este término que dice la anulación o menoscabo de beneficios razonables, que es solo para ciertos capítulos. Este es un término, en la jerga de la solución de diferencias que viene desde la OMS, desde el GATT, precisamente, cuando se habla de anulación o menoscabo. Cuando hay una violación y directa a una disposición del tratado, de los acuerdos, pues tenemos aquí que podemos hablar de una anulación de los derechos. Pero también este término de menoscabo es una cuestión un poquito más subjetiva, porque habla sobre cuáles eran las expectativas que se tenían cuando se negoció el tratado y si esas expectativas que se tenían o se buscaban obtener con el tratado se van a ver afectadas por alguna medida que tome o adopte alguno de los países miembros que están participando en la controversia. Siguiente. Este mecanismo, el procedimiento es un procedimiento que empieza con unas consultas y posteriormente, después de las consultas, si no se llega a una solución mutuamente satisfactoria, se va a aplicar o se va a solicitar un panel que no es binacional, en este caso puede ser trinacional, y ahorita es lo que ha sucedido en el caso de las reglas de origen, y si en dado caso no se llega a un arreglo en las consultas del conflicto de energía o de energía, pues se activará un mecanismo trinacional. Y el procedimiento es muy semejante al de la OMC, se presenta lo que se llama un memorial, que sería la demanda, viene la construcción de la demanda, hay unas audiencias públicas, y eventualmente se emite un reporte. En este caso, a diferencia de lo que ocurre con la OMC, nosotros no tenemos un órgano de apelación. Ese reporte que emite este panel, pues al final de cuentas es el reporte final y es el que tendrá que cumplir las partes. Llevamos 2 años de vigencia del tratado, vamos para 3 a mediados de este año, pero ya tenemos 4 mecanismos de solución de diferencias en las que han acabado en un panel. Se tuvo, por ejemplo, el caso de la asignación de contingentes arancelarios para productos lácteos entre Canadá y Estados Unidos. Luego ha habido 2 casos. Luego hubo uno más, aquí faltó uno más, perdón. Hubo uno también. Aquí está, es el de la imposición y aplicación en curso de medidas de salvaguardia sobre las importaciones de células fotovoltaicas de silicio cristalino, también entre Estados Unidos y Canadá. En el caso de los productos lácteos, Canadá es la que ha frenado la importación de productos lácteos de Estados Unidos. En el caso de salvaguardias, es una salvaguardia que impuso Estados Unidos. Y tenemos ahora las reglas de origen del sector automotriz, en donde Canadá y México acusaron a Estados Unidos de no estar cumpliendo con lo que establecía el tratado relacionado con la regla de origen, con lo famoso llamado roll-up. Y donde México y Canadá tenían una interpretación para poder tomar el valor completamente originario de algunos insumos dentro de la línea de producción, y donde Estados Unidos decía que no, que los productos que no eran originarios de la zona de América del Norte no debían de ser considerados. Al final de cuentas, este panel resolvió a favor de Canadá y México, y va a ver cómo se va a cumplir ahora por parte de Estados Unidos con esta disposición. Con este resultado. Y tenemos pendiente, y sobre todo por lo que ha implicado y porque ha sido quizá el más mediatizado, es el caso del sector energético y que ahorita estamos en una etapa de consultas. Unas consultas que el periodo establecido en el tratado terminaba en diciembre. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos mecanismos de solución de diferencias no son juicios. Entonces, ¿a qué me refiero que no son juicios? Más bien son procedimientos de solución de diferencias en donde las partes lo han diseñado de tal manera que se da amplia oportunidad a las partes para que a lo largo del procedimiento que se establece, las partes puedan llegar por sí solos a una solución mutuamente satisfactoria. Entonces, por ejemplo, en la etapa de consultas, pues yo tengo plazos para llevar a las consultas y pedir la instalación de un panel,
Pero también si yo veo que en las consultas vemos alguna posibilidad o algún viso de que puede existir alguna solución mutuamente satisfactoria, pues entonces puedo extender esas consultas. Y es lo que ha pasado ahorita precisamente con el caso de las consultas en materia energética, que siguen en camino. Veremos qué es lo que sucede. La verdad es que no hay mucha información de lo que está pasando. Son negociaciones que se están llevando a puerta cerrada. Por ahí se decía que ya se había acordado algo con Canadá, con Estados Unidos todavía nada. Veremos en qué, si realmente se llega a un acuerdo, y si no, pues entonces se solicitará un panel, y ya el panel resolverá si las medidas que está adoptando México corresponden o cumplen con lo que se estableció en el tratado en el sector energético. Siguiente, por favor. El mecanismo de remedios comerciales, que es el capítulo 10, es un mecanismo muy sui generis. Es el único tratado, si no me equivoco, es el único tratado, era el Telecan y ahora el TEMEC, que tienen un mecanismo de solución de controversias para resolver conflictos de remedios comerciales. Y nada más una cuestión que me faltó mencionar anteriormente. En el capítulo 31 del TEMEC, los que participan son los estados. Y aquí en el remedios comerciales del capítulo 10, quien participan es los particulares impugnando una resolución que emite una de las autoridades que impone que determina los derechos antidumping o los derechos compensatorios. Es una panel arbitral internacional vinculante, y aquí hay una cuestión importante, porque se reemplaza la revisión judicial interna de cada uno de los países. ¿Esto qué quiere decir? Que este grupo de personas que se seleccionan van a sustituir, en el caso de México, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la función que lleva a cabo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para revisar los derechos antidumping o cuotas o derechos compensatorios, que en México se llaman ambos cuotas compensatorias, a la luz de la legislación de México. Si fuera Estados Unidos, entonces ese panel sustituiría a la Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en la revisión de una determinación de derechos antidumping o compensatorios y de daño, y en el caso de Canadá, al Tribunal Canadiense de Comercio Internacional. Entonces, lo que van a hacer es prácticamente van a presentar, o únicamente lo que van a aplicar es, o van a ver si a la luz de la legislación interna de cada uno de los países, una resolución emitida por sus autoridades cumple con la ley o no cumple con la ley. Es una revisión de legalidad. Eso es a lo que sería el equivalente a este término de revisión judicial, que se utiliza revisión judicial porque se tomó del sistema anglosajón, del sistema consuetudinario, y entonces así se permeó en el Telecan y ahora en el TEMEC, pero que el equivalente sería a esta revisión de legalidad que lleva a cabo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y aquí es donde más tenemos casos. Aquí casi todas las resoluciones que imponen derechos antidumping o derechos compensatorios en los tres países terminan en este mecanismo. Y este mecanismo es muy importante, y les voy a dar una idea desde la negociación. Primero, fue muy importante porque se estableció en el acuerdo entre Canadá y Estados Unidos. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. ¿Y por qué se estableció? Porque los americanos en su legislación en materia de derechos de investigaciones antidumping o de derechos compensatorios es muy discrecional. Y entonces lo que querían los canadienses era poder tener un control y poder impugnar las resoluciones que emitía Estados Unidos. Entonces lo primero que propusieron fue que Estados Unidos reformara su ley. Estados Unidos dijo, yo no voy a reformar mi ley. Y entonces se creó este mecanismo que en aquel entonces eran 3 instancias arbitrales. Viene la negociación del Telecan y se vuelve a proponer que Estados Unidos reforme su ley. Nuevamente dice que no. Y entonces se adopta este mecanismo, pero ahora se le crea una 4ª instancia arbitral porque pues estaba México y estaba la cuestión del amparo y había temor de que el amparo pudiera dejar sin efectos a un reporte de uno de estos grupos
de uno de estos paneles binacionales. Y luego, y es importante señalar que, por ejemplo, para entender la importancia, para Canadá es un mecanismo muy importante. Quizá este capítulo es el más importante para los canadienses, y fue tan importante que cuando fue la negociación del Telecán, ya en su etapa final, las negociaciones se paralizaron 2 días sin que se pudiera mover nada de un capítulo por un diferendo que había relacionado con este capítulo, donde los americanos querían establecer, tiene un mecanismo de impugnación extraordinaria y querían que esa impugnación se convirtiera ordinaria, y los canadienses dijeron que no. Finalmente ganaron los canadienses y se quedó sin esa impugnación ordinaria, sino se quedó una impugnación extraordinaria, y así estuvo operando el mecanismo hasta que vino el TEMEC. Y entonces el TEMEC, Canadá volvió a pelear a muerte que quedara este mecanismo, y quedó. Y es tan importante que precisamente los canadienses sacrificaron su industria de productos lácteos, abrieron su industria de productos lácteos a cambio de que quedara el capítulo de de solución de diferencias a los medios comerciales. Cuando empezaron las negociaciones del TEMEC, entrevistaron a la ministra de Comercio Exterior del Estado de Canadá y de Relaciones Internacionales, y le preguntaron que si realmente no había habido estos casos de dumping o de Canadá con Estados Unidos en muchos años, ¿por qué andaban buscando que permaneciera este mecanismo? Y lo que respondió, dijo, es que este ha sido un seguro para nosotros que nos ha funcionado de manera muy efectiva. Pues no acababa de terminar sus declaraciones cuando a los 2 días los americanos le iniciaron 2 casos antidumping a los canadienses, nada más para que se doblaran un poquito. Entonces, bueno, este es el más utilizado, en donde lo impulsan los particulares. Esto es muy interesante porque son los particulares los que impulsan este procedimiento, y en donde tiene una función, pues podríamos decir, contenciosa administrativa, porque al final de cuentas se impugna una resolución por parte de la autoridad en cada uno de los países, y son las autoridades de cada uno de los países que van a defender esa resolución. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y entonces, por ejemplo, al día de hoy ha habido 7 casos, que son tuberías soldadas de gran diámetro, madera blanda, barra de acero para refuerzo de hormigón, alambrón de acero y al carbono, y con ciertas aleaciones. La revisión de la resolución final de Estados Unidos sobre investigación antidumping de productos de madera blanda, también sobre los derechos, esta es otra revisión también, una del 22 de diciembre y 10 de diciembre, y una revisión de la resolución de daño del Tribunal Canadiense sobre cartón, lámina y papel de yeso originario exportado de los Estados Unidos. Entonces son los que ha habido hasta ahorita. Llevamos 7 casos porque ha habido 7 investigaciones que han ameritado precisamente el acudir a un mecanismo, y bueno, pues estas se seguirán acumulando porque, como les mencionaba, son los particulares los que van a impulsar en un momento dado este tipo de casos. Y entonces ahí es en donde tenemos mucho más casos. Si quieren, aquí, por ejemplo, se pueden ustedes meter a la página del secretariado del TEMEC al día de hoy. Entonces vienen todos estos casos, pero lo que es muy importante y es muy interesante a quien le interesa investigar es que también se suben muchos de los documentos que se presentan en estos mecanismos de solución de diferencias. Entonces ahí pueden tener acceso a los mecanismos que se están presentando en las diferentes instancias que está prevista en el tratado. Siguiente, por favor. Luego tenemos el mecanismo en materia de inversión del capítulo 14. Aquí es muy importante, también se establece un panel arbitral internacional vinculante. Aquí va a ser con base a las reglas del CIADI. Aquí el inversionista demanda directamente al Estado infractor, y se puede utilizar el mecanismo del capítulo 31 para buscar la ejecución forzosa del laudo. Sin embargo, en el TEMEC ya se limitó. Y se limitó porque anteriormente en el Telecán estaba abierto para cualquier tipo de inversión en el caso de Estados Unidos y México, y ahora está restringido únicamente para las inversiones que tienen que ver con petróleo, energía eléctrica, infraestructura y telecomunicaciones. Sí, entonces ya no está tan abierto como en otros casos, pero ahí está previsto este capítulo y este mecanismo de solución de diferencias, que es otro mecanismo de diferencias también muy efectivo. Parecería que podríamos pensar que en un momento dado, así de primera impresión,
este mecanismo estuvo diseñado para México, pero no, cuando nosotros vemos la historia de los casos que ha habido entre México, Canadá y Estados Unidos, vemos que Estados Unidos ha tenido muchos casos y también Canadá ha tenido muchos casos en donde ha habido medidas por parte de cada uno de los países que afectan la inversión. Generalmente, para que tengamos una idea, generalmente cuando se habla de los mecanismos en materia de inversión, se menciona el caso de Metalclad aquí en el caso de México, que fue un caso en San Luis Potosí, en donde una empresa americana iba a construir un recinto sanitario para depositar la basura y les expropiaron los terrenos. El municipio de San Luis Potosí les expropió los terrenos y se fueron a este mecanismo. Y finalmente se resolvió favorablemente al inversionista extranjero, donde se condenó a pagar a México $34 millones, pues allá por 1996, más o menos. Sin embargo, ha habido otros casos mucho más relevantes. Por ejemplo, hubo un caso también en materia de inversión que tuvo que ver con la fructosa, donde perdió México con su opción a las cuotas compensatorias de la fructosa y el IEPS también a la fructosa, y en donde se condenó a México al pago de cerca de entre 500 y 600 millones de dólares, ¿sí? Por los efectos equiparables a la expropiación que tuvieron los inversionistas americanos en la industria de la fructosa. Entonces, estos son arbitrajes que llegan a tener una suerte principal de mucho dinero. Y entonces, pues lo que se busca es pues tratar de evitar que los estados impongan medidas expropiatorias de manera arbitraria. Algunas veces les digo a mis alumnos que para que entiendan esto, vean un video que hay en YouTube donde va Hugo Chávez paseando por el centro de Caracas y dice, expropian ese edificio, y ese edificio que es una joyería, pues lo expropian también, y ese que es, pues es esto y lo expropian. Entonces esto es algo que ha permitido también que los inversionistas tengan tranquilidad cuando van a invertir en otros países. Siguiente, por favor. Vamos a ver que en este caso de los arbitrajes en materia de inversión, pues algunos de los derechos que se tutelan es el trato justo y equitativo, el trato nacional, el trato de nación más favorecida, y que sea la expropiación, la expropiación directa e indirecta y la indemnización que se le pueda dar a los inversionistas. Siguiente. Sí. A la fecha no tenemos en el marco del TEMEC, como les mencionaba, no ha habido ningún caso bajo este capítulo, sí lo hubo bajo el Telecán, y sobre todo porque también ahorita hubo como un periodo en el que no se iban a poder impugnar, como iba a haber impugnaciones con base al Telecán y las disposiciones del TEMEC iban a entrar en vigor, pero a partir de este año ya podrá acudirse al mecanismo en materia de inversión. Siguiente. Perdónenme, es que faltaron ahí unas láminas que quería yo poner. Tenemos otros dos mecanismos, falta el mecanismo en materia ambiental. En el mecanismo en materia ambiental, se acude al comité, el Comité de Medio Ambiente del TEMEC, y se puede solicitar el establecimiento de un panel arbitral. Y muchas veces llega a ser un mecanismo muy efectivo. Al día de hoy tenemos varias denuncias que se han presentado ante el Comité Ambiental. La última es esta del aguacate, pero hay una sobre el Tren Maya, hay otra sobre la vaquita marina, hay otra sobre la tortuga. Entonces, también en materia ambiental ha habido una serie de denuncias en donde se ha denunciado al gobierno mexicano y que están precisamente en el Comité Ambiental del TEMEC. No se les da mucha difusión a este tipo de controversias, pero son controversias que llegan a ser muy efectivas. Y pues tenemos ahí, como les mencionaba, hay 4 ahorita que se tienen ahí en el Comité de Medio Ambiente. Y luego tenemos el mecanismo laboral. Este mecanismo laboral es un mecanismo novedoso porque no se tenía en el Telecán. En el Telecán nosotros tuvimos un acuerdo paralelo en materia laboral, en donde se podía acudir a una instancia de un panel binacional para resolverla si no se cumplía con ciertas disposiciones en materia laboral. Al día de hoy, lo que se buscó fue establecer un mecanismo expedito en materia laboral para resolver estas controversias cuando no se cumpliera con ciertos derechos, sobre todo que tienen que ver con la libertad sindical y la negociación colectiva. Lo que se establece es que pueda venir un grupo de expertos a examinar y ver si se está cumpliendo
con estas obligaciones, y en dado caso de que encuentre que no se cumple con estas obligaciones, el extremo máximo al que se puede llegar es que se frenen las exportaciones de una empresa que no esté cumpliendo con estas disposiciones hacia Estados Unidos. Y esto es muy interesante porque hemos tenido muchos casos. Por ejemplo, ha habido el caso de la empresa, ahorita se me fue el nombre, la empresa de Reynosa que fabrica las balatas. Ya también fue a Panasonic, ya también fue a la Chevrolet, ya pasó con la Chevrolet, y en donde los sindicatos que tenían antes la titularidad del contrato colectivo, pues la han ido perdiendo en las votaciones, en donde ya son votaciones libres. Y aquí hay una cuestión muy importante. Desde mi punto de vista, y a lo mejor estoy equivocado, pero dudo mucho que se llegue a activar el mecanismo en el sentido de que se integren los expertos. Y si se llega, y bueno, y si no es que es imposible, pero yo lo veo muy remoto por una cuestión. Porque cada vez que que ha habido uno de estos conflictos, interviene la Secretaría del Trabajo y la empresa pues va a tener una situación en donde tiene que escoger, a lo mejor si cumple, primero o cumple o se van a ir a la huelga. Y entonces ante la huelga, pues entonces ya no le quedan muchas expectativas a la empresa de seguirse manteniendo con esas cuestiones. Y entonces por lo general lo que ha sucedido en los últimos casos es que las empresas pues han dejado que se convoquen a elecciones por parte del sindicato, y entonces se llevan a cabo elecciones donde han ganado el sindicato opositor a quien tenía el contrato colectivo. Entonces, más que propiamente un mecanismo enfocado a la cuestión laboral, podemos decir, lo que está buscando es eliminar una especie de subsidio en la mano de obra de los trabajadores en México para nivelar los precios de la producción de las mercancías y que se puedan exportar a Estados Unidos. Entonces, y además tiene otro elemento que hace más difícil la operación del mecanismo, porque se incluyó en el texto del tratado o en el protocolo modificatorio donde se establece este mecanismo, en el que se tiene que hacer un estudio de cuáles serían las repercusiones o cuáles son las repercusiones que tiene en un momento dado el no cumplimiento de estas disposiciones en materia laboral en los efectos a las empresas en Estados Unidos, cuál es el daño que se le causa a las empresas en Estados Unidos. Y eso pues, realmente convierte a ser un estudio que hace muy difícil que se pueda realizar y se pueda acreditar el daño que en un momento dado pudiera tener esta situación. Entonces, ahí está previsto en el tratado, sirvió para que los sindicatos americanos y canadienses aprobaran el TEMEC, y bueno, ahí está, y bueno, ha estado funcionando en el sentido de que sí ha habido mejoras para los trabajadores en las empresas en las que se ha tratado de activar el mecanismo, pero veremos si realmente en la vida y en la vigencia del TEMEC se llega a observar que este mecanismo tenga un efecto o que pueda llegar a que lleguemos a ver que se desarrolle un procedimiento completo invocando precisamente este mecanismo en materia laboral. Entonces, estos a grandes rasgos, las diferentes instancias que se tienen para la solución de diferencias, para resolver los conflictos que están en el TEMEC, y como mencionaba al principio de la exposición, sí vemos que hay al día de hoy muchos, podemos decir que a lo mejor podríamos pensar que son muchos los conflictos que se han suscitado, pero al final de cuentas, para eso están estos mecanismos. Y tenemos otros en puerta, ¿sí? Por ejemplo, la cuestión del glifosfato, la cuestión del maíz, las importaciones del maíz, que pueden terminar también en un mecanismo del capítulo 31. Y bueno, prácticamente se llama los que se acumulen en la semana. Inclusive, por ejemplo, ahorita estaba viendo por aquí en el chat que alguien preguntaba sobre la cuestión del aeropuerto, ¿sí? Bueno, tenemos lo del aeropuerto de Texcoco, pero también quizá habría que analizar con cuidado lo que está pasando ahorita con las empresas de carga que se tienen que mudar al aeropuerto del Felipe Ángeles, cuáles son los efectos si se pudiera en un momento dado actualizar alguna violación dentro del TEMEC que pueda dar pie para que puedan solicitar también otro panel que resuelva si este decreto que se expidió cumple con lo establecido en el tratado o no cumple con lo establecido del tratado.
¿sí? Entonces hay áreas muy finas que pensaría uno que no afectan, pero que hay compromisos en el tratado establecidos y que no se pueden, y que en principio pues hay medidas que pueden ser violatorias. Y yo creo que el caso de la energía eléctrica nos da una visión de qué tipo de violaciones puede haber, porque, por ejemplo, cuando se habla de lo que pretende hacer lo que se pretende hacer con la ley de energía eléctrica, pues de alguna manera, por ejemplo, están expropiando parte del mercado del sector energético a favor de las empresas del Estado. Y primero hay una disposición en el tratado que dice que lo que ya se abrió en otros tratados ya quedó abierto y no se puede cerrar nuevamente, aunque no se pacte en un tratado. Entonces, el sector energético está abierto con el CPTPP y entonces pues ya se incorpora de esa manera en el TEMEC. Por un lado. Por otro lado, también hay prohibiciones a las empresas del Estado, en este caso a la Comisión Federal de Electricidad, a Pemex, para participar en los mercados energéticos, en donde no pueden utilizar su poder de empresa del Estado para poder beneficiarse a costa de los competidores. Y así podemos ir viendo algunas otras cosas. Por ejemplo, ahorita también que la Comisión Federal de Electricidad va a prestar el servicio de Internet, pues eso también puede ser puede incurrir en otra de las violaciones del tratado, precisamente porque se está aprovechando la Comisión Federal de Electricidad a participar en un mercado con el poderío que tiene frente a otras empresas que proveen esos servicios. Entonces, ahí vamos viendo algunos de los matices y algunas de las cuestiones que en un momento dado pudieran dar como resultado que se activen estos mecanismos. Ahora, estos mecanismos son los que establecen el tratado, pero también hay que tomar en cuenta que muchas de las empresas que están participando en México en obras de infraestructura, en telecomunicaciones, en el mismo sector energético, independientemente de lo que establece el tratado, tienen contratos que tienen cláusulas arbitrales y eso también ocasiona que se puedan activar pues los arbitrajes bajo la Cámara de Comercio Internacional, la Corte de Londres de Arbitraje, etcétera, porque se ven afectados en los compromisos que adquirieron en esos contratos y entonces puede ampliarse en un momento dado pues todas estas instancias de solución de diferencias en donde participan estados, en donde van a participar los particulares. Pero bueno, esos es los mecanismos que se han ideado precisamente para que en el comercio internacional, tanto en las áreas de inversión, y hablo del comercio internacional porque a raíz de las negociaciones de estos tratados, el espectro de lo que abarca el comercio internacional pues cada vez es más amplio. Ya al día de hoy hasta tenemos un capítulo de anticorrupción, y ya es parte del comercio internacional, pues el tema del combate a la corrupción. Vemos cómo temas van ampliando precisamente el espectro de lo que cae dentro de la esfera de lo que se conoce como el comercio internacional. Entonces, bueno, pues entonces hay puede haber muchas cuestiones que pueden caer en el ámbito de estos mecanismos de solución de diferencias que lo que buscan es precisamente resolver los conflictos para que esa relación comercial entre los diferentes países que forman parte de estos tratados, pues pueda continuar esa relación y seguir creciendo. Por ejemplo, nada más para muestra un botón, lo que implica el comercio internacional, lo que implica la relación comercial que tenemos en el TEMEC, que son cerca de 2,000 millones de intercambio comercial diarios, 2,000 millones de dólares, pues es muchísimo dinero y a lo mejor muchas veces no entendemos cuánto significan los 2,000 millones de dólares. Vamos a multiplicarlos por los 315, los días que tenemos en el año. Los 300, ya me estoy confundiendo con un plazo. Pero en fin, los días que tenemos en el año, la cantidad que tenemos de que lo que implica el comercio bilateral de México y Estados Unidos, y nomás para poner un ejemplo, pues vamos a ver cuántos trenes Maya se podrían construir con ese monto del intercambio comercial que tenemos con Estados Unidos, para que podamos entender la magnitud de lo que implica precisamente esa relación comercial que tenemos con nuestros vecinos del norte y por qué es tan importante precisamente estos mecanismos de solución de diferencias. Pues esto es únicamente una pinceladita de lo que son los mecanismos de solución de controversias. Habría tiempo para hablar de manera específica de cada uno de ellos, pero nos llevaría mucho más tiempo. Pero bueno, esto espero que les haya permitido conocer a los que no conocían estos mecanismos, conocer que existen y que ahí están.
y también conocer cuáles son las controversias que se han estado suscitando actualmente a partir de la vigencia del TEMEC desde hace 2 años y medio. Pues muchas gracias y aquí estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que me quieran formular. Pues maestro, muchísimas gracias. La verdad es que nos quedamos con muchas dudas. Por favor, ojalá nos pueda aceptar una segunda invitación para hacer un trueque. Claro, y podemos hablar de otros temas. Este fue así como para abrir de boca, pero podemos hablar de otros. Pues aquí ya empezaron las discusiones, que si el TEMEC, que entonces puede ser como hasta las ventajas, ¿no? Ahorita, como comentó de este tratado, y bueno, de otros que usted también ha formado parte de las negociaciones. Así que, pues, bienvenido. Y bueno, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un trueque. Le queremos dar este reconocimiento virtual al maestro Gustavo Uruchurtu por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Las controversias en el marco del TEMEC, el día 8 de febrero del 2023, firmado por el doctor Octavio de la Torre y su servidora. Muchísimas gracias. En verdad fue un trueque muy interesante. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Every day, my company gets scam phishing emails trying to get money or sensitive info. I wanted to protect my employees and my clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got simple ways we can protect our businesses from online threats. First, teach employees to recognize and report phishing. Next, require strong passwords plus multi-factor authentication. And finally, turn on automatic updates for your business software. To learn more, go to CISA at cisa.gov/Secure Our World. Every day, my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got 4 simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at cisa.gov/Secure Our World.